Ana María, buenas noches. Hola Manolo, buenas noches. Que te ponga bien el hídro fálico delante. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, ¿qué hace una académica aséptica, profesora de universidad, científica y racional en un mundo tan aparentemente irracional y extraño como este? Pues no sé, yo con estos pelos me has pillado y has dicho vente, que vamos a entrar a micrófono abierto, a tumba abierta, y aquí estoy rodeada de textos antiguos, que es lo mío. Ya sabes que yo soy muy seria y que luego, bueno, pues cuando saco la escoba turbo... Pues mira, vamos a descubrir lo que son los ovnis. Oye, Ana, últimamente en todo, sobre todo en las columnas de opinión a veces de la prensa y en los comentaristas de algunos medios de comunicación, pues se habla de una moda reciente, de que estamos viviendo una plaga del esoterismo, de los videntes, de las brujas. ¿Esto realmente es una cuestión exclusiva de este tiempo, de este fin de milenio, no, o es algo que ha estado ahí siempre? Normalmente yo suelo hacer un paralelo con lo que es cada vez que hay una ruptura de una civilización, y tú sabes que hemos vivido muchos fines, muchas rupturas, ¿no? Por ejemplo, murió el mundo griego, pues el romano, la caída del Imperio Romano fue hacia el siglo V después de Cristo. Hay otra ruptura muy grande cuando Alejandro conquista Oriente hacia el siglo III antes de Cristo, IV. Y normalmente coincide con etapas de desestabilización de la sociedad. Es decir, el hombre está protegido por el ámbito familiar, por el ámbito de la religión o por el ámbito del sitio donde vive, que es pequeño, y cuando se abre a ese hombre, a esa especie humana que somos nosotros, hacia ámbitos desconocidos, se produce una inseguridad que es por donde puede entrar o salir, según entre el conocimiento o salga la inseguridad de la persona, hacia ese mundo que todos llamamos mágico, entre comillas, y que nadie sabemos lo que es, por eso estamos buscando. Antes de que nos metamos ya en profundidad, y presumo y pronostico que el programa de hoy va a ser muy interesante, muy instructivo y muy didáctico, ¿qué haces tú con un recorte del hombre lobo americano en París? Por cierto, te vamos a dar un par de camisetas si quieres, ¿eh? Pues mira, estoy con esto porque como tengo un curso de verano del que luego te hablaré, y estamos tratando de la actualidad, vamos, uno de los periodistas que trabaja conmigo pues va a hablar de la actualidad de la magia y todas estas cosas en la prensa. Pues yo estaba leyendo el País y dije, bueno, pues voy a recortar esto un poco para comentar las noticias de prensa, y cuando me llamaste, pues me hizo gracia que tenía los recortes hablando de hadas, hablando de cosas misteriosas, y una de ellas el hombre lobo, que como tú sabes es algo bastante antiguo también. Por supuesto que sí, aunque no las camisetas, que son un poco más recientes. Pues yo no sé qué camisetas llevaban los romanos, ¿no? A lo mejor yo... No, pero no creo que los hombres lobo americanos se fueran a París en tiempos de los romanos. Tenemos ese montón de camisetas para todos los amigos que nos llamen y nos escriban. Esta semana recordamos en nuestro teléfono con el 91 delante, tanto si nos llaman desde dentro como desde fuera de Madrid, el 343-4353, y de verdad creo que merece la pena que aprovechéis los conocimientos de la invitada que tenemos esta noche con nosotros. Nosotros hemos tocado muchas veces en estos viajes, estas incursiones que hacemos por el mundo misterioso, de la importancia, la tremenda importancia que tienen las creencias en toda sociedad. Y hemos hablado mucho, nos hemos ocupado mucho del lado oscuro de la historia y del presente, de esos crímenes que a veces se dan. Y se me ocurre ahora, mientras estaba escuchando, que a lo largo de algo tan importante para la vida de toda sociedad como es el derecho penal, desde el Código de Hammurabi en su día, pasando siempre a lo largo de la historia de todas las religiones, que es un poco tu especialidad, la historia de las religiones, ha tenido una importancia fundamental en el desarrollo del derecho penal o del derecho en general, la divinidad, los códigos morales que implantaban los profetas, que implantaban... Es decir, que hasta cierto punto la creencia o las creencias en lo sobrenatural han condicionado siempre nuestra historia. Claro. Bueno, también ha sido, date cuenta que nunca se sabe qué es primero, si la religión o la magia, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la religión ha servido muchas veces, como decía Marx, es un opio del pueblo, pero también ha servido para dominar, pues con el miedo más que con el amor. Cuando se habla de la religión como un amor a Dios,
entre comillas, ya sabes que yo soy precristiana, por tanto nunca hablo del cristianismo, pues yo creo que siempre ha habido pues una intención de dominar a las personas por medio, sobre todo del acto mágico, y luego ya cuando entramos en la religión, cuando mezclamos magia y religión es lo mismo. Hay un intento de dominio claro y que se ve en época histórica por parte de las castas sacerdotales. Y tú, al comparar las distintas religiones que se dan, al fin y al cabo son eso, una revelación, entre comillas, de revelación, que proclama un personaje determinado en un contexto histórico, y yo incluso diría que en un contexto geográfico y hasta orográfico muy concreto, ¿no? Como un fenómeno aislado. Es decir, pues el zoroastrismo se da en un lugar determinado, el judaísmo. ¿Hay una conexión entre esas distintas tradiciones reveladas y las distintas formas de magia? ¿O tú te has encontrado coincidencias importantes entre revelaciones en lugares distintos? Hombre, yo me he encontrado, y por eso estoy metida en este lío, también entre comillas, ya sabes que me dedico sobre todo a investigar lo que es el fenómeno mágico, ¿no? Pues me metí precisamente porque soy una persona de mi tiempo, que he visto lo que son los ritos vudú, por ejemplo, o cuando se habla de hadas en las películas que están ahora mismo en cartel, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención encontrarme esto en el mundo antiguo. Y nunca he sabido si es un puente, una continuidad, obviamente no puede ser, pero me he encontrado los mismos fenómenos hace 25 siglos o 30 siglos, en el año 4000 antes de Cristo, que ahora. Luego algo tiene que haber. ¿Y eso no podría tener que ver con lo que decía Jung de lo arquetipo de lo inconsciente colectivo? Sí, yo siempre he hablado de que es un arquetipo, pero tampoco se puede saber, Manolo, ¿eh? Yo creo que son sobre todo teorías. Y es qué es lo que hace, por ejemplo, al hombre en Sudamérica utilizar un hongo mágico, entre comillas, y utilizar esos mismos hongos que conocemos que se utilizaban en el Eleusis o el Soma, que son bebidas mágicas. Entonces, yo creo que el hombre, la especie humana, nuestro mono desnudo famoso, ha conocido una serie de plantas que ha masticado, y eso le han producido una serie de fenómenos cerebrales, una serie de visiones, a lo que en un momento determinado han llamado dios o dioses, ¿no? Pero que ha sido una casualidad en las diferentes civilizaciones, como yo siempre he dicho también, que el construir pirámides ha tenido que ser una casualidad, que no puede haber digamos un efecto de primero Egipto, luego, por ejemplo, las pirámides sudamericanas, ¿no? O los ritos vudú actuales no tiene nada que ver con los que yo conozco en Mesopotamia hace 5000 años. Esta es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención al leer tanto alguno de tus trabajos académicos, exclusivamente académicos, como trabajos de divulgación, ya más para el gran público, pues encontrarme referencias que tú hacías. Cuando se habla de rito mágico, por ejemplo, yo imagino que a mucha gente que nos esté escuchando le vendrá la imagen de la muñequita famosa atravesada con alfileres. Sí. ¿Esto es un invento de las películas de terror de ahora o es algo un poquito más fiel? Pues mira, yo tengo una muñeca muy bonita de época ya romana en Egipto, de Ptolemaísmo, que está arrodillada, atada, y tiene metidas 8 puntas, 2 en los oídos, en los ojos, en la boca, en la espalda, en el pecho, a la altura del corazón y en el sexo. Eso es tremenda, además es una figura pues como muy trágica, ¿no? Y luego, bueno, pues los textos latinos y griegos nos hablan de atar a las figuras, y además dicen yo te ato por esto, por lo otro, por lo demás allá, además describiendo perfectamente la figura de la persona a la que quieres atar, a la que quieres embrujar, y además encima los pisoteaban, los cortaban y los destruían. O sea que, y te estoy hablando de hace 20 y pico de siglos, ¿no? Esto me parece fascinante. Es decir, que en culturas tan distantes, a tantos miles de kilómetros y a tantos cientos de años, a tantos siglos de distancia, por alguna razón X, se llega a la conclusión, eso como se llama, la magia simpática, ¿no? Intentar simpática crear... que es un poquillo antipática, ¿no? Simpática. Pero por lo que me cuentas, en esa estatua precisamente se atacan de alguna manera los órganos vitales, la vista, el corazón, y con la intención, presuponemos, de hacer daño, ¿no? Hombre, no es presuponer nada, o sea, eso es de unas malas pulgas tremendas. No es una Tú a una persona que quiere no le pones una punta directamente en un sitio, ¿no? No, la verdad es que no.
Se me está ocurriendo un comentario un poco grosero, pero no te lo voy a hacer en esto. Pero además es que luego está escrito, es decir, yo ataco tus ojos, ataco tu boca, ataco tu corazón, ataco tu vientre, ataco tu sexo y te destruyo. Está escrito, vamos, está escrito en correcto y maravilloso latín, dado la vuelta con faltas de ortografía, que eso hay que hablar mucho de por qué se hacen esas inversiones y por qué se hacen los textos cortados, pero por ejemplo en época egipcia pues se conocen los textos de secreción. Los textos de secreción es una figura de un enemigo de Egipto, con nombre y apellido, pues el príncipe del sur, del norte o del este o de por donde quieras, que están escritos en rojo, señalando perfectamente quién es ese enemigo, se entierran en el suelo y se destruyen, y además el prisionero es un enemigo prisionero y además destruido y pisoteado. Es decir, es un rito de magia para destruir pues a un enemigo. Como yo les digo muchas veces a mis alumnos en broma, ya sabéis, a la suegra o al amante de vuestro chico. Mala leche. Mala leche, no, a mí me han enseñado muchas cosas. Eso a lo mejor no lo arregla ni el Viagra este. No lo sé. Oye, pero la pregunta del $1.000.000. Es cierto que tú como académica, como profesora de universidad y demás, es lícito, completamente lícito, que tú hagas un acercamiento al mundo de la magia, de los ritos, del ocultismo, del esoterismo, de la brujería, como hacen otros muchos compañeros académicos, pero desde un punto de vista exclusivamente antropológico, exclusivamente histórico, sin ir más allá, sin implicarse más allá. No. ¿Tú crees que hay algo más? Es decir, no se limita solo a unas cosas. Te estaba diciendo que no, porque yo estoy en contacto con una serie de compañeros con los que he coincidido tomando una copa en el bar o comiendo de la facultad, y entonces pues estos temas se van desarrollando. Tú sabes que yo tengo unos cursos de enseñanza abierta que son la magia en el mundo antiguo y su proyección actual, ¿no? Entonces lo que yo he intentado es averiguar si esto de lo que hablan los textos antiguos tiene algo de científico. Y puede parecer una cosa muy rara, ¿no? Pero te puedo decir que hablando con profesores de geografía me han dicho esto que se cree que es un efecto mágico, es simplemente un efecto pues de las ondas no sé qué, es decir, geográfica. Luego hablando con un profesor de mecánica cuántica, y esto no te lo he contado, Manolo, y voy a aprovechar a contarlo aquí delante del micrófono, pues se puede romper la ley de la gravedad. Me han hablado de juguetes que levitan. Luego me han hablado, hipnotismo es un fenómeno que se hace corrientemente, algunos psicólogos lo hacen. Hace poco me he encontrado con otro profesor que también va a colaborar conmigo, que lo que pretendemos es medir la actividad cerebral de una persona en trance mágico, hipnótico o no sé cómo lo llaméis vosotros. Un chamán, José María Poveda, va a trabajar también conmigo este verano, le he contratado por el curso de verano de la SER de Uriel, y pretendemos hacer algo. Ese algo es decir, a ver si conseguimos medir a una persona en un trance adivinatorio y cómo funciona el cerebro. A mí me contaba precisamente, ahora vengo de Algeciras de examinar, y me contaban en Algeciras pues que cuando se han puesto con un polígrafo a medir la actividad cerebral de una persona con poderes X, pues el polígrafo hace unas cosas raras. Y entonces, pues esas cosas raras se pueden medir, y qué parte del cerebro puede hacerlo, creo yo, ¿eh? Ya sabes tú que el cerebro es un ordenador un poco raro que tenemos por ahí. ¿Y no te impone un poco de respeto? Quiero decir, hace unos años, estoy recordando, un astrofísico francés, Jacques Vallée, escribió un libro que se llama El Colegio Invisible, en el que hablaba de cómo existía dentro de la comunidad científica pues una serie de científicos de pro, como tú y como otros muchos científicos, que sentían un interés real por todos estos temas, pero que por la mala prensa, quizá por esa imagen tan denostada que dan los medios de comunicación sobre el mundo del ocultismo, de la evidencia, de la brujería, pues sienten mucho pudor a reconocer abiertamente no solo un interés, sino incluso una dedicación. ¿No te parece
no sé, que puede ser peligroso de cara al ambiente académico, el meterte... A mí ya me han llamado muchas cosas, mientras no me echen, y lo digo siempre. No, yo tengo la suerte de estar en una universidad pues muy joven, muy abierta, y además que todo el mundo sabe que yo soy bruja, y a mí como me cabren los convierto en rana directamente. Yo sé que a ti te ha pasado alguna cosita curiosa por ahí por el mundo delante. Me contabas una vez, casi coincidimos, me acuerdo, por unos días, no coincidimos en Petra, en Jordania, ¿te acuerdas? Yo había estado unos días antes, o tú unos días antes, y allí tú tomaste unas fotos, creo recordar esto, hablando de memoria, en un lugar muy especial de Petra, de esa ciudad de los camelleros. En el templo, en el altar de los sacrificios. Pues la verdad es que he estado en Petra 2 veces o 3, ya se me olvida. La primera vez hice una ofrenda en el altar de los sacrificios, porque sabes que yo siempre pienso que donde ha habido pues un culto, siempre queda algo de los deseos, del sufrimiento o de la magia de esas personas que se acercan a la divinidad, ¿no? Igual que pues se nota una energía especial en Fátima o en Lourdes o en los lugares de culto, ¿no? Entonces a mí me da mucha pena, precisamente porque me dedico al culto de estas divinidades del mundo antiguo, pues los solas que se pueden sentir si existen o si han existido, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en el Museo de Éfeso, pues le llevé una corona de mirto a Afrodita, que es la diosa Diana a la que yo me dedico a estudiar muy en serio y muy sesudamente. Pero ya te digo que me da mucha pena el abandono, entre comillas, de esas estatuas, ¿no? Porque han significado a alguien o algo para la gente en un momento determinado, y porque como me dedico a estudiarlas, pues a mí me molesta mucho. En fin, como te digo, repito, el abandono. Digamos que me subo al altar de los sacrificios detrás del profesor Adrados, los 1000 escalones, yo estaba ya agotada, pero siempre con la botella de agua, porque claro, allí te daba un calor y una sed tremenda, ¿no? Y directamente dije, bueno, pues estoy en un lugar de culto, aquí posiblemente ha habido sacrificios humanos. Y yo estaba sobrecogida por lo impresionante del lugar. No sé si has estado en lo alto del altar de los sacrificios, que se divisa un panorama impresionante. Y aunque había muchísima gente, me concentré con esa concentración especial de saber que estaba en ese sitio especial, tremendamente, con mucho dolor. O sea, yo allí lo que sentía era el dolor de la gente al que se ha matado, y posiblemente niños. Y entonces pues dije, si hay un Dios desconocido y efectivamente hay una conciencia universal, a esa divinidad, que no tiene por qué ser negativa, yo le hago una libación. Y me estaban sacando fotos, y cuando luego revelé, eran diapositivas, detrás de mí se ve una especie de luz brillante que en 2 diapositivas seguidas. En la primera no, en la segunda sí, en la siguiente sí, y luego no. Mi sorpresa fue que dije, cielos, qué horror, Leoncio, pues a ver qué hay allí, a ver si es que lo de la concentración. Y os prometo que yo, como siempre que hago estas cosas, no me gusta jugar porque no sabemos lo que es la magia, ¿no? Bueno, pues nada, a los pocos años volví a Petra, entonces ya busqué directamente el que me hicieran las fotos. Creo que se vuelve a ver lo mismo, pero además otros fenómenos, porque en esos momentos estaban pasando cosas muy curiosas. Fue el día del último eclipse de luna, no sé si fue el año pasado, hace 2 años ya, se me pierden tantas cosas, ¿no? Y hubo cosas muy especiales, había unas personas muy negativas, otras muy positivas, y me salió en las diapositivas. Me estoy acordando de un sinfín de películas del científico, del antropólogo, del historiador que va a estudiar religiones antiguas y empiezan a ocurrirle cosas. ¿A ti no te asusta un poquito meterte en este mundo? No, porque directamente yo creo que son fenómenos que están aquí
Es decir, no creo para nada en que... Bueno, hay potencias positivas o potencias negativas porque todos son energías, ¿no? Y como yo soy una persona muy positiva, a mí cuando alguna vez... Lo sigue siendo. Lo sigo siendo. Pues cuando algo me ha dado miedo, yo me pongo en positivo y digo, bueno, pues si eres malo vas a pasar a través de mí porque no tengo miedo. Y tengo miedo, muchas veces tengo miedo y por eso no me gusta hacer tonterías. A mí me han contado científicos que han hecho la Ouija y que no la vuelven a hacer, y te estoy hablando de señores matemáticos que no creen para nada en posesiones demoníacas o en cosas así. No me dicen, yo soy total y absolutamente matemático, racionalista, protocartesiano, pero a mí se me movía el vaso y yo esto no lo vuelvo a hacer. Y yo no he hecho nunca la Ouija, la hice una vez y no quiero volver. A ver, las hay, las dicen en Galicia. Sí, tú sabes perfectamente que las hay. Yo soy una servidora. Oye, ¿y qué explicación podemos darle a esa continuidad de esos mismos ritos a lo largo de tantos siglos? ¿Se trata simplemente de una creencia absurda de un grupo de alucinados o realmente hay algún tipo de... Y utilizo con toda prudencia la palabra energía, entre comillas, porque la energía es la capacidad para hacer un trabajo. ¿Hay algún tipo de energía, de fuerza, de lo que sea, que se mueve en el rito mágico? ¿El acto mágico mueve algún tipo de fuerza independientemente que la sugestión o no? Yo creo que sí. Esta es una pregunta también... Sí, no, es una pregunta a la que date cuenta que estamos buscando respuesta. Cuando yo te hablo de polígrafos, de medidas y todas estas cosas, mira, el grupo de locos, entre comillas, que estamos trabajando juntos, te puedo hablar de profesores de mecánica cuántica, médicos que estudian las drogas, de matemáticos, de psicólogos que estudian, por ejemplo, la personalidad de las brujas, y que yo soy la más normalita porque me quedo en los textos antiguos, ¿no? Pero claro, lo que a mí me gusta es precisamente cuando yo hablo de energías, que un físico o un matemático o un profesor de mecánica cuántica, que es esa cosa rara que nadie sabemos lo que es, y yo cuando mis alumnos vienen a clase y les digo, ¿cómo sois capaces de aguantar estos rollos que os metemos? ¿No os habéis pasado a química cuántica? Bueno, pues la química cuántica existe y profesores en esta materia, pues ahora estoy tratando de que me hablen qué es esto de las energías, porque claro, yo soy más bien de letras y no lo sé, ¿no? Pero te puedo decir que pienso, pero no estoy segura todavía, que el cerebro puede tener una potencia tremenda. Entonces sí, pensamos que un ordenador es lo que tenemos en la cabeza, no ese portátil que llevamos, sino que nuestra cabeza funciona como un potente ordenador, bastante más potente que todos los MMX que utilizamos, ¿no? Y que en un momento determinado creo que solamente utilizamos un 10% del cerebro. Que no sabemos dónde se desarrollan las diversas actividades X o paranormales y qué energías se pueden generar por esa potencialidad cerebral, ¿no? Yo he llegado a pensar que a lo mejor lo que tenemos es no tenemos clave de acceso a ese 90% del cerebro, y que en un momento determinado, por una activación de algo que no sé lo que es, tú entras en ese trance X que te permite acceder al lóbulo H, que es esa parte de la memoria del ordenador que llevas en la cabeza, que todavía no sabemos la forma de entrar. Es decir, activamos el ábrete sésamo, entramos en la parte del cerebro que no conocemos y ahí tenemos capacidad para A, B, C o D. Es decir, si llevamos el conocimiento en los genes, de la misma forma que los salmones vuelven al río donde desovaron, ¿no? O vuelven las aves, o las aves saben dónde tienen que ir cuando hace frío o hace calor. Yo creo que el hombre todavía estamos evolucionando y estamos en un momento pues bastante atrasado. Cuando utilicemos un poquito más del cerebro, me encantaría vivir para verlo, pues creo que podemos hacer grandes cosas. ¿Tú te acuerdas aquel señor que voló cuando batió el récord del mundo de salto en la Olimpiada de México? ¿No te acuerdas? Vagamente. Bueno, pues claro, este señor es
yo creo que en un momento determinado activó algo que le hizo romper todos los récords. Es decir, a ver si no entiendo. Estamos planteando que quizá el acto mágico fuese más que una forma de comunicación. Y yo hasta que no lo vea. Oye, creo que te has encontrado en algún tratado antiguo, algo bueno, de ovnis. Eso es otra. Yo ya sabías que aquí íbamos a montar esta noche, a mí me echan Estamos improvisando sobre la marcha, o sea, que podemos contar lo que queramos. Y luego me vas a contar para qué demonios me pones una cobra encima de la mesa. Bueno, es una cobra, la de verdad no me la he traído, me la he dejado en casa. Mejor, tengamos la es de goma. Es mi mascota, me he dedicado mucho tiempo al estudio de las serpientes, creo que son clave para conocer muchos ritos del mundo antiguo, es un animal mágico por excelencia. Pero te contaba hablando de los ovnis, haz el favor de no interrumpirme, Manolo, que yo vengo aquí con las fuentes clásicas. Es que me tranquiliza a mí mucho la serpiente. La serpiente, no te preocupes, que es de goma. Pues mira, yo siempre he hablado pues en serio y en broma con Javier Sierra de los famosos ovnis. Ajá. Entonces, tú sabes que un ovni es un objeto volador no identificado. Correcto, exactamente, exactísimamente. Es decir, no tiene nada que ver con un marciano verde con antenas coloradas y haciendo bip bip. No necesariamente, completamente de acuerdo. Bueno, si tú los ves los ovnis, pues yo maravilloso, ¿no? O si te traes un marciano, pues encantada, porque yo tenía una vez una alumna que me dijo, tengo un gnomo, mide 40 centímetros, se llama Tomás, tiene bigote y va vestido de verde. Y le dije, pues tráetelo a clase. O sea, que si tú tienes un marciano, Manolo, yo encantada. ¿Y era Galindo? No, perdón. No, esto es anterior a todas estas cosas. Esto era mucho más serio. No, si yo ya te digo que a mí un alumno me dice, yo tengo un burro que vuela, digo, uy, pues que bien, trátelo a clase, yo no puedo hacer otra cosa, ¿no? Esa es la mentalidad científica, hay que estar abierto a todo, evidentemente. Exactamente, yo estoy abierta a lo que queráis. Y estoy tan abierta que un día me encontré con un libro de los prodigios de un escritor romano que se llama Julio Obsequens, y este señor recoge las fuentes romanas, restituido a su integridad en beneficio de la historia por Conrado Licóstenes, ediciones clásicas, Madrid, 1990, y entonces te voy a leer un trozo. Durante el consulado de Gayo Mario y Lucio Valerio, en Roma, en Tarquinia se vio a gran distancia un astro centelleante que se deslizó en un vertiginoso descenso. A la puesta del sol se divisó un objeto circular parecido a un escudo que cruzaba desde el oeste al este. Qué curioso. Me cuente. Qué curioso. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de los anales romanos, es decir, como los periódicos, pero en romano. Esto está en la página 130. Y luego es muy divertido porque, por ejemplo, en la página 141 del mismo libro, hablan de que en tiempos de Sila, entre Capua y Volturno, se escuchó un ruido enorme de enseñas y armas con tal espeluznante estruendo que daba la impresión de que combatían dos ejércitos durante muchos días. Las personas que examinaron con atención este fenómeno milagroso advirtieron que las huellas de hombres y caballos, así como las hierbas y malezas recién pisadas, presagiaban la magnitud de una gran confrontación, y no se veía nada. ¿Estás con la boca abierta, Manolo? Estoy absolutamente alucinado. Pues bueno, si quieres sigo. O sea, de repente los romanos hablan de cuando se les cayó un escudo. ¿Y a quién se le cayó el escudo? Un escudo del cielo. ¿Un escudo del cielo? Los escudos de Marte, además que lo paseaban los salios. El escudo famoso, y dice, bueno, ¿a quién se le cayó? Estamos hablando de... no, estoy hablando de fuentes romanas. Estoy hablando de pura historia. No me la he traído en latín porque parecía feo. En fechas más recientes, Whitman señalaba que Obsequens hablaba de platillos volantes. Y ciertamente hay también en el autor intuiciones de objetos no identificados y de armas celestes. ¡Qué barbaridad! Oye, pues gracias por el regalo, porque esto... De nada, este libro no me lo quitas tú, ¿eh? No, bueno, no. Ya hablaremos al final del programa. La tengo yo, las chuletas aquí. Lo que no tenían los romanos, pese a sus anales, era Internet. Y a través de Internet... Pues mira, yo ya no sé lo que tenían los romanos, ¿no? Porque después de esto, pero hay unos casos que bueno, luego los buscaré por aquí.
Verdaderamente es un proceso de la batalla fantasmal, es muy curioso. Mira, armas que combaten solas y que se mueven solas. O sea, yo estoy pensando ya en los hombres invisibles, Manolo, y no me estoy quedando contigo. Es que me he traído el libro porque digo, ya verás tú el susto que le pego yo a Manolo cuando le hable de estas cosas esta noche. Pues sí. Bueno, pues mira... Los volantes es más antiguo de lo que pensamos. Claro, pero es que además está escrito en las fuentes romanas. Entonces, las lanzas de Marte en la Regia se movieron por su propio impulso. Cayó lluvia de sangre. Han llovido piedras. Y estoy hablando de bajo el consulado de Gayo Mario y Quinto Lutacio. ¿Me explico? Es decir, en Roma se recogían los sucesos, como no tenían periódico de papel, pues entonces los recogían directamente en el Capitolio y ahí se escribía, pues tal cosa pasó en tal sitio, nació un niño con 2 cabezas, llovieron piedras o estatuas lloraron sangre. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que esto existió de verdad? Pues no lo sé. Me estoy imaginando a un agente Malterium y Scalorium recogiendo ya expedientes X en la época de los romanos. Ah, pero es que es divertidísimo porque además esto, bueno, pues si nos tenemos que creer las fuentes, pues estos son fuentes. Y luego tengo otro libro más divertido todavía no me lo sé muy bien porque este son los paradoxógrafos griegos. Una paradoja es una paradoja, ¿no? Bueno, pues aquí te cuentan otras muchísimas cosas y entre ellas, pues bueno, los ritos de magia. Habla Plinio de que en África existen familias que practican la brujería y con sus encantamientos desecan prados, hacen marchitar árboles y hacen perecer niños. Y esto lo cuenta Plinio. Bueno, pues esto, como comprenderás... No, lo que pasa es que eso te da idea de que la magia es tan antigua como el hombre y de que hay simplemente coincidencias. Es decir, que en un momento determinado alguien se da cuenta de que tiene una fuerza para algo, que puede ser una fuerza psicológica, puede ser una fuerza mental, que también puede ser, y que en un momento determinado la utiliza para el bien o para el mal. Pues una de nuestras fuentes, que no son las históricas precisamente, es Internet, y a través de Internet nos llegan ya las primeras preguntas para ti, de nuestros amigos internautas. Patricia, ¿qué le preguntamos? Pues Paola pregunta que ¿qué opinas del vudú? Pues depende. Yo digo, como decíamos antes, a verlo, haylo. Es decir, parece ser que en los ritos vudú el efecto que funciona es el psicológico, es decir, la persona tiene que saber que está siendo embrujada, pero parece ser que también funciona a distancia, es decir, sin que lo sepa la persona. Y estoy hablando, cuando digo funciona, entre comillas. Yo conozco casos en los cuales a mí las personas han venido a decirme, creo que me están haciendo un vudú porque directamente tengo este problema y tengo este problema, con una angustia tremenda. Es decir, yo nunca me tomo estas cosas en serio porque cuando hablo de esto la gente viene pues con muchísima angustia y sé que existe pues un gran dolor en estas personas, ¿no? Y lo que sí trato es de que consigan dominar el miedo que les da, pero a mí me han contado casos de personas a las que están volviendo locas, ¿eh? Con lo cual yo ya os digo que con esto tengo muchísimo cuidado y me da mucho miedo, pero sí creo en estas cosas, ¿eh? Porque por lo menos me han hablado de ellas, ¿eh? Os recordamos nuestro teléfono por si queréis aprovechar la presencia de esta excepcional invitada de la noche, 913434353, ¿no, Patricia? ¿Está bien? Eso. 3434353. ¿Más preguntas del chat? Sí, Fernán pregunta que si la magia negra funciona tan bien, ¿por qué no la usan los militares? ¿Quién le ha dicho a él que no la utilizan? Nunca se sabe. Yo creo que brujos y brujas los hay en todos los sitios. A veces lo sabemos y a veces no lo sabemos. Yo, por las personas con las que estoy en contacto, pues me cuentan y me dicen, este futbolista no ataca si no se lo dice su bruja particular. Hay gente que para levantarse por la mañana lo primero que lee es el periódico para ver el horóscopo. Vosotros sabéis perfectamente que a veces
más de un ejército, hablo en época romana, no voy a hablar ahora, para mover un ejército se hacía una predicción, se consultaba a las aves, se consultaba las entrañas de las víctimas. ¿Quién nos dice ahora que los presidentes del mundo no tienen sus brujos o sus brujas particulares? Yo no lo sé. A mí me consta que hay un gran interés. Me consta. ¿Sabes una cosa? Te comento que a mí me sorprendió mucho, de pura casualidad, enterarme en Cuba, de uno de los viajes a Cuba, en que estamos estudiando muy a fondo tanto el palo mayombe como los abacuá y también la santería, también la regla de Ocha, pues que el servicio secreto de Castro había comenzado a utilizar no solo a las jineteras, a las prostitutas, para extraer información de políticos, de militares, de gente relevante española o de otros países que acude a Cuba, pues a lo que acude mucha gente a Cuba, sino que había descubierto que además del turismo sexual, muchos turistas acudían a los santeros, a los babalaos, a los brujos, para consultarle historias, ¿no? Entonces, dentro del servicio secreto de Castro se creó un grupo de santeros que utilizaba como agentes de información. Primero, desde un punto de vista muy racional, pues para informar al servicio secreto de las preguntas que le hacía, pues X banquero español o X militar, que le contaba, bueno, pues yo tengo un amante en Pamplona, y claro, eso es una información para un servicio secreto muy interesante. Pero es que además utilizaba el marxista, el ateo, el agnóstico Fidel Castro, utilizaba a sus santeros como una especie de detectives psíquicos, ¿no? O sea que, a ver, las que no tiene nada que ver con religión o agnosticismo o incredulidad. ¿Otra preguntita, Patricia? Sí, Luis Miguel de Madrid pregunta que qué sabes sobre una religión egipcia en la que asesinaron a un faraón porque adoraba al sol. Hombre, pues sé mucho, pero tampoco era así Luis Miguel, era una cosa mucho más seria. Primero, no se sabe si le asesinaron. Segundo, no se sabe si era en realidad el sol o el representante de una fuerza, digamos. Estamos hablando de Amenofis IV Akenatón. Entonces, lo que os llega a las personas que no sabéis mucho de Egipto es mucho también de ciencia ficción, y son unos temas muchísimo más profundos. Es decir, ni le asesinaron porque adoraba el sol, ni era simplemente el sol, eran cosas muchísimo más serias y dentro de un contexto político, económico y religioso muchísimo más complicado que la frase que tú has encontrado, o que tú me has preguntado, ¿no? Pero asesinatos religiosos hay muchos, no por adorar al sol, por adorar a quien sea. Siempre se ha asesinado por religión, lamentablemente. Antes hacías alusión a ese elemento omnipresente a lo largo de toda la historia, o por lo menos de buena parte de la historia de muchas culturas, que es la serpiente. Que si bien en nuestra cultura, en la cultura judeocristiana, o más concretamente en el cristianismo católico, se ha identificado, también el judaísmo, se ha identificado con el diablo, con el mal, en otras culturas, sin embargo, pues todo lo contrario, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la serpiente tiene ese protagonismo tan grande en el mundo de la magia? Espera que se me caen los rollos estos. Bueno, la serpiente, partiendo de nuestra cultura hacia atrás, directamente es la enemiga de Dios. De tu Dios y mi Dios, puesto que somos cristianos, ¿no? El problema es que cuando nos vamos al origen de esta religión judaica, nos encontramos con que la serpiente es Dios. Es decir, el Dios que adoramos en sus orígenes puede ser un Dios local cananeo, precisamente en forma de serpiente, desarrollándose en el segundo milenio en un área donde hay muchísimas divinidades que se representaban en forma de serpiente. La buena diosa de Beisán era la diosa serpiente y el dios del Sinaí era un dios cobra, una cobra rey impresionante que puede llegar a medir 2 metros de altura. Estamos en una época, este segundo milenio, en el cual los dioses tienen forma de animal o los animales son dioses. No sabemos lo uno o lo otro. Es decir, posiblemente no se adorase tanto a los animales, sino que se adoraba lo que representaban.
Yo no he llegado nunca a creerme que se adore a un cocodrilo, a un ibis, a una vaca. Yo creo que más bien esta antropoformización o esta animalización de los dioses es un poco ambigua, ¿no? Entonces, cuando el judaísmo se fija ya seriamente hacia el 6 o el 5 milenio, se hace desaparecer esta forma de esta divinidad en forma de serpiente y se sustituye pues por el dios de barbas mayor que conocemos, ¿no? El famoso dios del Sinaí, pero esto era muy corriente en el mundo antiguo, ¿eh? Entonces, también es muy posible que había, parece ser, un dios masculino, un dios femenino, pero que en el principio de todo no hay ni masculino ni femenino. Se adora a una energía que no es ni masculina ni femenina. Es una forma de energía pura, no tiene sexo. Y de hecho los romanos, cuando tienen el dios desconocido, le llaman Sibedeus, Sibedea, seas dios o seas diosa, porque un dios no puede ser ni hombre ni mujer, es una limitación nuestra. Una divinidad no tiene forma ni tiene sexo. Bueno, luego ya los griegos, que son mucho más modernos, pues sí lo ponen, ¿no? Los romanos. Pero yo cuando hablo de Grecia y Roma ya hablo de religiones muchísimo más modernas. Es mucho más bonito Oriente porque tienen ese concepto de fuerza y de energía. Y la serpiente es una expresión de este poder. Está en el origen de todas las religiones, está la lucha de los grandes dioses del cielo contra divinidades terrestres en forma de serpientes, y a veces se trata de entender cómo la lucha entre los poderes masculinos y femeninos, teniendo en cuenta que la serpiente es terrestre, la mujer es más tierra, la serpiente es de las profundidades, se habla de las diosas de que están bajo la tierra, en lucha contra un dios del rayo y del cielo, que son dioses uránicos, que es el dios de los indoeuropeos. Si me estoy metiendo en muchos rollos, me decís que baje el nivel. Sí, no, es que me están ocurriendo un torrente de preguntas, pero no quiero que nos vayamos del programa sin atender alguna de las inquietudes que nos han estado adelantando muchos oyentes por teléfono y por el chat, y para entrar en otro tema, en otra dimensión de la magia y del chamanismo. Pero antes vamos a conocerlo de la mano de nuestra compañera Antonia. Hola, buenas noches. Sí, vamos a tocar precisamente el tema del chamanismo, que es el que acabas de nombrar. Y es que el semanario austríaco Profil ha publicado un artículo en el que se habla de su relación con la actual industria farmacéutica. Al parecer, una cuarta parte de los medicamentos que se utilizan en los países industrializados son de origen botánico, y los investigadores emplean los conocimientos de las plantas que tienen los chamanes y los curanderos tradicionales para reducir el tiempo de indagación y ahorrarse también, de paso, cientos de millones de dólares. Pero últimamente la colaboración entre estos investigadores y los curanderos y los chamanes pues no es demasiado buena, porque se están dando cuenta de que la industria se está enriqueciendo a costa de sus conocimientos. Y es que es muy célebre la gran sabiduría chamánica en microorganismos y también plantas desconocidas, y también su uso, claro. ¿Qué te parece, Ana? Estamos arrancando hasta los últimos secretos a los pobres. No, lo que pasa es que el mundo antiguo conocía las plantas empíricamente, y no solo empíricamente. Hay un ejemplo, no sé si lo conocéis, la cristalización de los cristales, o sea, el agua cristaliza en nieve, ¿no? Y me parece que son 17 los modelos cristalográficos. Se han descubierto pues no hace mucho. Pues creo que ya están en la Alhambra de Granada. Es decir, los árabes lo conocían. Manolo, cierra la boca. Qué barbaridad, estoy alucinado. No, pero son cosas que te las encuentras. Hay un vídeo de la UNED sobre el arabescos de la Alhambra, algo por el estilo. Yo esto lo he visto en vídeo en mi casa, luego ya se me estropeó el vídeo y he dejado estos temas. Lo que yo te quiero decir es que el hombre ha conocido estas cosas hace muchísimo tiempo, y que nosotros, nuestra cultura, la tuya y la mía, la cultura occidental, es una cultura muy nueva. Estamos en mantillas. En el mundo antiguo, cuando tú te vas a las pirámides y ves que están los bloques de piedra de un granito tremendo, que tienen unas uniones donde no puedes ni meter una cuchilla ni una hoja, y dices, ¿y cómo han levantado estas piedras que están cortadas y rebordeadas? Y ves las chapuzas que se hacen ahora y dices, bueno, es que hace 5.000 años hacían las cosas más perfectas que ahora. Tenemos una civilización que es una chapuza. La verdad es que sí.
Hace un ratito que tenemos a un oyente escuchándonos. Luis, buenas noches. Buenas noches. Perdona que te tengamos ahí, pero ya ves que esta mujer nos embriaga con sus conocimientos. ¿Qué le quieres preguntar, Luis? Bueno, pues yo quería preguntarle, pero no sé. Yo siempre he creído, y en fin, es una creencia de que un Dios existe, y siempre he estado con la cosa de que si existieran los espíritus. Yo me quedé viudo con 33 años, ¿eh? Y me quedaron dos hijos de muy corta edad, una niña con 4 años y un niño con 6. Yo me tuve que ir a trabajar a plataformas de petróleo. Tuve 3 accidentes graves. En uno me dieron por muerto. En el segundo accidente fue en el Golfo Pérsico, en Omán. Estaba trabajando en una plataforma y caí de 8 metros. Me toqué para atrás de espalda, me abrí la cabeza por encima de la oreja de la parte derecha y me reconocieron, un médico árabe, y según mis compañeros yo tenía los ojos vueltos en blanco y la lengua totalmente fuera y echando sangre por la camisura de la boca, de los labios. Sí. Y progresé por el médico aquel, me tomó por el pulso y dio noticias de que estaba muerto. En total que me embarcaron en una lancha y me llevaron a tierra y según mis compañeros dieron la orden de que me llevasen por el hospital para congelarme y mandarme luego para España. Luis, y en el camino... Luis, ¿me escuchas? Sí. Por nada del mundo quisiera cortarte, pero es que están a puntito de entrar las señales horarias. Sí. Te voy a pedir, por favor, mucha brevedad. Sí, sí. Que le plantees, que tú querías hacerle alguna pregunta concreta o simplemente compartir tu experiencia. Bueno, pues con mi experiencia es que yo me he agarrado siempre al espíritu de mi mujer, que me salvara de todas las cosas. Ajá. Y aquella vez di pues en sí en mitad de un desierto que teníamos que atravesar y los compañeros dijeron, anda, pero si se está quejando, muy está vivo. ¿Sabes? O sea que en varias ocasiones tú has estado en trances muy cercanos a la muerte y crees que el espíritu de tu mujer, de tu esposa, te ha estado ayudando desde allí. Yo tengo la cabeza abierta por 2 partes. Sí. Una por arriba y la otra por la derecha. Pues es una cuestión muy seria. Vamos a ver lo que nos responde nuestra invitada, ¿vale? Sí, sí. Venga, un abrazo muy grande, Luis, y gracias por llamar. Gracias. Ana, yo estoy viendo que se nos vienen encima las señales horarias y es un tema muy importante que nos está planteando porque es universal. A mucha gente le ha pasado eso, mucha gente siente o quiere sentir cercana a la presencia de los seres queridos. ¿Me dejas que te robe 5 minutitos más después del informativo y así contestamos a esto y hablamos de ese curso de verano? Lo que queráis. 5 minutitos más. Gracias. Antes de irnos de nuestra primera hora, nos llamaba Luis de Madrid y compartía con nosotros una experiencia, seguro que para él importantísima, y que hemos escuchado muchas veces a muchas personas, ¿no? Algo que está intrínsecamente ligado al mundo de la magia y del más allá es esa intuición o esa necesidad, no lo sé, o esa realidad, no lo sé, de que después de la muerte esas personas queridas pueden quedarse en contacto con nosotros y de que de alguna forma pues hay maneras de comunicarse con ellos. ¿Tú cómo lo ves? Esto también viene de antiguo, ¿no? Sí. No, aparte de que la única esperanza de que haya algo después es lo que nos permite muchas veces seguir vivos, ¿no? Las personas queridas que desaparecen, no desaparecen más que materialmente, y yo pues comparto con este señor, le he oído muy fragmentariamente, pero comparto esa esperanza y esa existencia de los seres queridos. Yo estoy completamente segura y cuando vengamos otra vez y hablemos de estas experiencias, yo puedo contarte las veces que he sentido que personas me apoyan y me ayudan desde el otro mundo. Es decir, las personas que nos quieren no desaparecen nunca. No sé si es nuestra creación, porque necesitamos ese apoyo psicológico y agarrarnos a ellas, o efectivamente que existen. Y voy a contar algo que podéis analizar cuando queráis.
Yo he pasado una temporada muy mala, me quedé muy sola. Tenía mucho miedo de quedarme sin dinero con mis hijos cuando me divorcié. Y cambié de cuenta corriente, de tarjeta de crédito. Y cuando fui tremendamente angustiada a abrir el número secreto de mi cuenta, de mi tarjeta de crédito, pero llorando, y esto es tan serio y se lo digo a Luis para que vea que le comprendo y que hay muchas personas que hemos sentido lo mismo que él. Las dos primeras cifras de mi número secreto es el año en que murió mi madre, y las dos siguientes, la tercera y la cuarta, el año que murió mi padre. Si alguien me lo puede explicar, tengo un hermano matemático que le dije, a ver, probabilidades de que me salgan estas 4 cifras en este orden. Dijo un taco. Con lo cual, si no existe eso, pues no lo sé. A mí la verdad es que me ayuda a sentir que los seres queridos me ayudan. La verdad es que es un placer escucharte. Y para quienes queramos escucharte más, hay un curso de verano que nos vas a adelantar, ¿no? ¿Cuándo, sí. cómo, dónde? Cuéntanos. Pues mira, en la sede de Urgel son los cursos de verano de la UNED. Creo que ha salido la publicidad ayer o antes de ayer en la prensa. Pero sobre todo es interesante, se llama La magia en el mundo antiguo y su proyección actual. Y es muy interesante porque aparte de hablar de los fenómenos mágicos en el mundo antiguo, hay personas especializadas como Julio Muñoz García Basso, que va a hablar de la religión, cómo surge la magia en Occidente con la religión de los magos. Va a hablar una persona tremendamente escéptica, con lo cual ya te digo que llevamos gente que se cree estas cosas y gente que no. Julio Bernardes no cree en los ovnis, ni cree en fenómenos extraterrestres.